Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular que dice saber más por viejo, que ha luchado y protegido la vida en los campos de los Pacíficos, los Andes y la Amazonía, que por diablo. Hoy hablaremos acerca de lo que fue la primera sabatina de Correa en el año 2020, que se realizó hoy, en horario de la mañana. En primer lugar, tenemos que aceptar, cueste o no le cueste a la gente, que a diferencia de Lenín Moreno, Rafael Correa tiene lo que se llama carisma, que es la capacidad de atraer. Es un foco de atención. Por supuesto, Lenín Moreno es todo lo contrario. Es un individuo que crea repugnancia, que crea repulsión. ¿Y a qué se debe que el uno tenga la capacidad de atraer y el otro tenga la capacidad de ser repugnante, repulsivo? La primera cosa es que físicamente, y a pesar de los años, Rafael Correa es un individuo de un aspecto físico agradable. Eso significa de por sí ya un atractivo. Recordemos que cuando llegó a ser presidente, se le llegó a calificar como el presidente más guapo de América Latina. Porque realmente los presidentes de América Latina parece que hubieran salido de un cataclismo nuclear. Son pequeños, son viejos, displásicos, de feo aspecto. Por supuesto que se lucen con muchas ropas y atuendos y vanidad, y tratan de tapar aquella, desgraciadamente, apariencia física, y eso no le quita nada. En segundo lugar, la apariencia física, por ejemplo, de Lenín Moreno, por supuesto, es una apariencia física que no despierta atracción, despierta lástima, despierta compasión, despierta misericordia, pero no atrae. Como cuando usted pasa por la calle y ve un perro patojo, un perro que se mueve solo con las dos manos de adelante. Claro, usted tiene compasión y todo, pero, Dios mío, tampoco tiene compasión por un individuo que se sube al bus y le muestra en un frasco los intestinos para sacar dinero y pide caridad. Algo similar es lo que pasa con Lenín Moreno. Y Lenín Moreno nos recuerda al Lazarillo de Tormes, la primera obra escrita en español en España, y que cuenta la historia de un discapacitado ciego que es un verdugo con un pequeño niño que se llama el Lazarillo de Tormes, en un pueblo llamado Tormes. Y este tipo de ser humano que se convierte, que despierta la lástima, pero al mismo tiempo la repugnancia, como aquellos mendigos que están a la puerta de la iglesia, es una de las particularidades que diferencian a Lenín Moreno de Rafael Correa. Luego, la oratoria. Rafael Correa es un profesor y habla como profesor. Las sabatinas de él tienen la particularidad de ser magistrales, que quiere decir que enseñan. Magisterio, magistral, quiere decir donde uno aprende, donde uno enseña. Y otra de las cosas es que en su discurso existe un fundamento muy marcado. Es un individuo que defiende el conocimiento.
y por tanto todo lo que habla lo presenta con evidencias y estadísticas, porque ese es su fuerte. Él es un estadístico, ese es su material, su fuerte. Y entonces, cuando habla, tiene absoluta coherencia y credibilidad, pero además tiene un entusiasmo, una forma de hablar muy diferente de la mía, en la que se manifiesta ese espíritu tropical, ese espíritu costeño, ese espíritu de gente de tierra caliente, que es tan atractivo, tan eufórico, tan manifiesto, que nos pone a todos frente a la franqueza. Nosotros como ecuatorianos que vivimos en 3 regiones naturales, podemos reconocer que la diferencia entre un serrano es que desde su cuerpo hasta su mente se encuentra cubierta de trapos, por ejemplo la ropa, por el frío, y debajo de eso no se sabe qué clase de cuerpo, cuál es el cuerpo que tiene un serrano. Pero tampoco es fácil descubrir qué es lo que piensa un serrano, porque siempre tenemos el problema de que nosotros nos formamos bajo la total influencia de la Iglesia Católica, que cuando llegó acá a América Latina y desde la época de la colonia y de la Edad Media, desarrolló la cultura de la doble moral. Los papas, como por ejemplo el Papa Borgia, te hablaba de Dios, pero tenía hijos, vivía una vida de depravación completa y era papa. Y hablaba de pobreza, pero vivía en la abundancia, la riqueza, el oro. Esta doble moral, esta moral de que el cura vive en una iglesia llena de oro y alza un copón de oro, pero está hablando de pobreza, es muy particularmente sensible y glacial. En la costa eso no sucede. En la costa ecuatoriana la gente no tiene mucha ropa. Las mujeres lucen sus piernas, salen y lucen su ombligo, su cintura finita, se ponen solamente una cubierta en sus senos y una pantaloneta. Lucen sus ideas, se expresan claramente, se ríen, lloran, patean, gritan, amenazan, golpean, todo es espontáneo y frontal. Son otro mundo. Allá la iglesia ni siquiera consiguió. Por ejemplo, yo, el día que me casé, fui y le dije al cura que me voy a casar en Muisne, al cura jefe de la iglesia de Esmeraldas. Me mostró el libro y me dijo, mira, aquí tengo el libro de los que se casan en Muisne. En Muisne no se casa nadie y tú te quieres ir a casar allá. ¿Qué te pasa? Porque en la costa el matrimonio no existía durante prácticamente todo el siglo, desde la conquista española hasta el siglo XX. Allí existía la unión libre y fue necesario crear una política y una ley en el Ecuador para crear lo que se llama la unión libre. Entonces estas dos personalidades se juntan y, por supuesto, para un serrano, un costeño es un individuo, como dicen ellos, prepotente. ¿Por qué? Porque habla en voz alta, quiere imponerse, quiere manifestarse, no se deja. En cambio el serrano es un individuo educado, sutil, sumiso, de doble moral, que juega por debajo. Y nosotros en este momento vivimos en Ecuador el contubernio, que es una particularidad muy propia de la gente de la sierra y especialmente de Quito, que se trataba de que se reunían los ricachones, los cuello blanco, con los militares para tumbar un gobierno o para poner un gobierno. Y esto es muy particular y muy cierto de la sierra, ¿no? La doble moral. Tú no puedes hablar ni creerle ni siquiera a tu propio hermano, ni a tu propia hermana, aquí en la sierra. Tienes que mirar con sospecha. Porque ya, si alguien te dice, mañana vengo a ver el departamento
y lo voy a arrendar, ya sabes que está mintiendo. Tienes que poner en duda todo. La tipa que vende en el mercado, la casera le va a decir, ya mismo regreso, no. Ya sabe la casera que nunca va a regresar. Esta costumbre de mentir innecesariamente es particularidad de nosotros, la gente de la sierra. Y esto es lo que hace que haya esta innata repugnancia y la falta de carisma precisamente de la gente de la sierra frente a la gran atractivo y carisma de la gente de la costa, que se manifiesta inclusive en la televisión. Los actores son en su mayor parte costeños y las series de televisión de entretenimiento y de todo se hacen en la costa y no se hacen en la sierra. Gran problema que tiene mi hija, que es actriz, pero ha aprendido a hablar muy bien como costeña. Pero hablando de lo que es ya este primera sabatina de Rafael Correa, podemos decir que es una sabatina donde se marcó la bandera de partida de lo que es la lucha por el voto en las próximas elecciones. Rafael Correa nos hizo tomar conciencia del valor de nuestro voto. Y la pregunta es si vamos a ser tan estúpidos de volver a tropezar en la misma piedra neoliberal 2 veces. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo un periodo de crisis. Imagínense ustedes que cuando Rafael Correa le entrega el poder a Lenín Moreno, después del terremoto, después de todas las catástrofes que tuvimos por la caída de los precios de las materias primas, por el pago a las transnacionales, especialmente Occidental y otras petroleras, que nos quitaron más de $1.000 millones, por unos infames acuerdos de negocios firmados antes del gobierno de Rafael Correa, que resolvían los conflictos en tribunales especiales, donde los jueces eran puestos por las transnacionales. El crecimiento de Ecuador era del 2.4% y ahora, en el año 2019, hemos caído al menos 0.5%. Es decir, hemos perdido 3 puntos. Pero hablar de un crecimiento de 3 puntos o de una caída de 3 puntos es hablar de una monstruosidad en economía. Por eso es que sentimos lo que sentimos. Y esto nos explica por qué en este momento las estadísticas nos dicen, aquí tengo las estadísticas, que la zona más fregada, la que está más mal, es la zona 3, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, que tienen un 15% en nombres de gente que trabaja sin remuneración. Y a esta zona, y en cambio de mujeres, por Dios, eso ya es del 34.8%. Y en cambio en otras zonas, como por ejemplo la zona de Bolívar, Guayas, excepto Guayaquil y San Borondón, por supuesto, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Manga del Cura y Piedrero, la desocupación de los hombres es del 5.1, pero la de las mujeres es del 20%. ¿Cuál es la que le sigue en pobreza? En términos generales, nosotros tenemos aquí un mapa, y en este mapa nos dicen que en Esmeraldas la pobreza afecta al 41.6% de la población al final de este mandato, más prácticamente la mitad. Pero en provincias como la de Morona, Santiago, sobrepasa la mitad de la población, el 53%. Y estamos hablando de provincias como Napo, que tiene el 51.6% de pobreza. Y la provincia del presidente, que debería haber hecho algo por esa provincia, tiene ni más ni menos que el 41.6% de pobreza. Es decir, la situación está tan grave que solamente hablar de eso ya es hablar de cosas más graves.
ya está en Quito. Vean ustedes este mapa. La pobreza en Quito llega al 11.2%, mientras que en Cuenca es apenas el 4%, en Ambato el 8%, en Machala el 10%, pero en Quito es la ciudad más, increíblemente más pobre del país en este momento. ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Cómo pudimos haber llegado a esta situación? Pero como dice Rafael Correa, esto sucede a pesar de que, miren, entre la revista Criterios y la Cámara de Comercio de Quito señala que mientras el país está en la friega, los bancos tienen ganancias que superan el 13%. Y la agricultura, las industrias manufactureras pierden el 3.1%, las actividades de agricultura el 1.8%, las de actividades científicas el 1.8%, las actividades y técnicas y profesionales. Estamos fregados los profesionales, no hay trabajo. Hemos perdido el 1.8%. Y encima de eso se suma que la ganadería, que se supone que es lo que iba a impulsar Lenín Moreno, vamos a reverdecer los campos y vamos a hacer, tiene menos 2.4 nada más. Y la construcción se ha ido tan al piso y decían que era culpa de Correa, que era culpa de que había hecho esto de la ley de herencias y que había puesto el problema de esas cosas, le acusaban de eso. La construcción ha caído hasta el momento, miren, en el menos 4.3%. Es lo que más ha caído de todo el Ecuador. Pero ¿cómo entonces Rafael Correa nos hace entender en esta clase magistral la diferencia entre lo que es el endeudamiento y el gasto público? Perdón, lo que es entre gasto público e inversión. De ahí comienza a partir todo. Dice, una cosa es gasto público. Es cuando usted va a la fiesta, lo que es un gasto. Es cuando usted va a la fiesta y se gasta el salario en la fiesta de 15 años de su hija. Todo el salario del mes. Y otra cosa es inversión. Usted ha comprado una casa, se ha endeudado y tiene que pagar cada mes la cuota. Lo uno es gasto y lo otro es inversión. Porque eso a la final va a representar una recuperación, porque usted va a ser propietario de la casa. Pero lo que gastó en la fiesta de su hija, dando de chupar a todo el mundo, eso es gasto, eso no lo recupera. Y entonces nos hace ver cómo mientras en su gobierno el gasto público, la inversión, se tradujo en 9 hidroeléctricas, carreteras en todo el país, puertos, aeropuertos. Usted 911, que nos dio la mayor seguridad, nos explica por qué fue tan importante el 911 y nos convirtió en el país más seguro de América Latina. ¿Cómo se invirtió todo ese dinero? Y nos hace cuenta de cómo él utilizó ese dinero y cómo recibió la mesa servida con suficiencia en electricidad, cuando Rafael Correa recibió un país que tenía menos del 40% de autosuficiencia eléctrica. Que cada vez que venía un fenómeno del Niño, acuérdense la época de Sixto, la hora de Sixto. Y ahora ni siquiera sabemos lo que es ese problema de electricidad. Y con la electricidad funciona todo, pues ahora. Desde el celular, la televisión, hasta el semáforo de la esquina. Esto cambió a Ecuador. Fue la mesa servida. Recibió escuelas, recibió hospitales, recibió 20.000 becarios internacionales, recibió universidades, la de Yachak, y señala que Yachak, que decían que era una cosa inútil, un elefante blanco, ahora está como la primera universidad del Ecuador en investigaciones.
y una de las más importantes de América Latina en investigación, a pesar de que ha sacado a todos los profesores que ha podido, extranjeros. Pero no queda solamente con eso. Nos explica lo que es en esta Sabatina, lo que fue el estúpido endeudamiento. Primero, hace un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en condiciones tan malas que son las que motivan la protesta, como subir los combustibles. Y explica claramente por qué era una estupidez hacer ese convenio. Y nos hace ver cómo se prefirió recurrir al endeudamiento externo en lugar de recurrirse al endeudamiento interno, y no se recurrió al endeudamiento interno porque se prefirió poner la plata del seguro social, la plata de nuestros impuestos, en el extranjero, para con ese pretexto de que tenemos un respaldo en un banco extranjero, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional le dijeran sí, le vamos a prestar. Y eso fue una real estupidez. Pero no solamente nos hace ver que esto se convirtió en botín. Se convirtió en botín todo en el país. Se convirtió en botín los empleos públicos. Se convirtió en botín las empresas públicas que se las quería rematar después de que decían que ya no servía. Coca-Cola Sinclair, que tenía 7.000 fallas. Y ahora es lo más valioso que tiene. La refinería, que ya iba a explotar, ahí está, ahorrándole al Ecuador millones y millones de dólares de la importación de gasolina. Ahora fabricamos gasolina. Y así nos hizo ver cómo se convirtió la mentira, junto con los medios de comunicación, en la herramienta fundamental de este gobierno para hacernos votar en una consulta popular, para imponernos medidas económicas, para hacernos creer que todo lo que pasaba en el Ecuador era culpa del gobierno anterior. Y esa fue la estrategia para aprovecharse y convertir a las compras públicas, ya no hay consulta, compras públicas mediante subasta inversa, ya no hay sistemas de... No se ha invertido en un poste, como dice él, ni en un poste de luz. Y finalmente terminamos con un endeudamiento igual que 10 años del gobierno de Rafael Correa. En apenas 3 años, este país se ha endeudado prácticamente en la misma cantidad de dinero que se endeudaron en 10 años de Rafael Correa. Pero además nos hace ver claramente cómo se ha utilizado la justicia, la persecución, y cómo los dueños de los bancos han recuperado los medios de comunicación y se han convertido en los mecanismos de engaño y sometimiento a la población, tan visibles que los indígenas fueron a quemar Teleamazonas del más rico banquero del Ecuador, Fidel Egas, que no solamente ha sido dueño del Banco del Pichincha, ha sido también dueño del Banco del Rumiñahui, según nos dicen en esta sabatina. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quisieron quemar a ese medio de comunicación? Por mentiroso. Porque ha sido el instrumento fundamental de estos Pérez de Guayaquil, de Fidel Egas, de los Alvarado Roca, de Ecuavisa, gente que tiene y manipula el poder y que dicta sentencia en este país antes que cualquier juez, porque ellos se han apropiado de la justicia en el Ecuador. Aquí ya no se tiene justicia para demostrar, bajo la presunción de inocencia. Aquí la justicia cambió completamente y no se revela esto cuando le capturan al padre de Rafael, de la asambleísta Rivadeneira, y le acusan
de que tenía millones de dólares y después comienzan a descubrir que no ha sido cierto. Entonces resulta que ya está acusado, ya está sentenciado y ahora el trabajo del papá de Rivadeneira, del asambleísta, es demostrar que es inocente. A ese punto hemos llegado. Nadie llega ahora a un juzgado en el Ecuador con la presunción de justicia, de inocencia. Llega a pagar abogados para demostrar que es inocente, no con la presunción de que es inocente. Llega porque ya está culpable, ya está sentenciado, ya los medios lo sentenciaron y todo está sentenciado. Y después viene todo un largo proceso para finalmente demostrar, como en el caso de Arroz Verde, como en el caso de la famosa libreta esa de los gastos, como en el caso del secuestro en Colombia, para demostrar que se es inocente, cuando debería la justicia ser al revés. Esto ha sido la brillante manifestación y la brillante demostración de Rafael Correa, que nos enseña en esta clase magistral de esta sabatina cómo llegamos a tener y llegamos a ser sometidos a un gobierno que nos está llevando a la crisis y que este año 2020 continuará la crisis y no se sabe en qué diablos vamos a parar. Por eso nos invita a reflexionar y a concientizar sobre el voto. Pero al lado, mientras él está hablando, todos los anticorreístas vomitan, escupen, gritan y le dicen: ¿y por qué no vienes acá? Pues ¿por qué no te presentas? Porque sencillamente aquí no hay justicia, pues señores. ¿O qué creen? ¿Que hay justicia? ¿Por qué no están los indígenas, que fueron los que se levantaron, siendo acusados y perseguidos por la fiscal? Y siguen siendo acusados y perseguidos por la fiscal solo los correístas. ¿Dónde está la justicia? Si la justicia se basa en el principio de la igualdad. Hay una mujer con una balanza que se supone que pesa y busca el equilibrio entre las balanzas. Eso no existe en el Ecuador. Entonces, si no existe en el Ecuador, ¿cómo le van a decir? Entonces vente y asómate la cara. Pues asómate la cara cuando lleguemos a ser poder y estos fuguen. También les vamos a decir: pues asomen la cara si son tan valientes. Hacerles tragar su propia medicina. Y con eso ya tenemos una reflexión que ha durado 30 minutos sobre por qué Rafael Correa conserva y tiene el carisma que no tiene Lenín Moreno, y por qué en este momento es realmente el hombre más creíble del Ecuador. No le puedes creer a Nebot, después de que va a Guayaquil a gritar que los indios vuelvan al páramo y manifiesta su racismo. No le puedes creer al Guillermo Lazo, después de que es un banquero y vemos que todos los banqueros se están enriqueciendo, pues. Esto es lo que nos ha demostrado esta absoluta e interesante sabatina con la que arranca la campaña contra el neoliberalismo, que quiere y ya tiene planificado, ya quiere montar mediante nuevos sistemas de escaños en la asamblea, mientras nuevos sistemas de conteo de votos y clasificación, mediante la sacada de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que era una falsaria. Y ya hace un hincapié muy especial en María Fernanda Espinosa, una mujer que vivió la doble moral. Fue una de las consentidas de su gobierno, ministra de Cultura, ministra de Defensa, delegada ante la ONU, de su gobierno. Y no le bastó eso para apenas subió Lenín Moreno, darle la puñalada trapera a Rafael Correa y pretender ser vicepresidente. Y ahora quiere ser la directora general de la OEA.
y ni Lenin Moreno la respaldan. Muchas gracias.